A esta hora continuamos en Noticias Caracol en Vivo y hablamos de las medidas que se están tomando en el departamento del Tolima antes de ir con nuestro invitado. Estas medidas son importantes porque hoy hubo presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, allí en el departamento del Tolima y, por ejemplo, se anunció que elevan a calamidad pública departamental la situación en el departamento del Tolima, que podrán decretar órdenes para atender la emergencia a partir de esa declaratoria. Hablan de recompensas para las manos criminales que han calificado que están prendiendo los incendios allí en el departamento del Tolima. 50 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de estos responsables y 500 millones de pesos para los cabecillas que son responsables de prender los incendios allí en el Tolima. Y hablan de la creación de un grupo de élite justamente para las investigaciones que se adelantan en torno a la situación allí en el departamento. Saludamos a esta hora a Ricardo Andrés Acosta, el alcalde de San Luis, allí en el departamento del Tolima. Alcalde, bienvenido. Un saludo cordial a Noticias Caracol y toda su audiencia el día de hoy. ¿Cómo toman estas medidas anunciadas hoy por el presidente? Quiero arrancar por ahí, que es lo último, es la más reciente noticia. Sí, efectivamente, nosotros salimos de esa reunión con esperanza y también con la sensación de saber que no estamos solos, de que a pesar de la tragedia que vive el país por el terremoto y de tantas afectaciones, estamos en la agenda nacional, estamos en la agenda del presidente Abelardo de la Espriella, que tampoco en la contención de estos incendios nos ha dejado solos, pero la preocupación mayor que teníamos es que se apagaran las llamas y que se apagara la atención sobre los municipios afectados, porque lo que viene en tragedia económica, social y ambiental en el municipio y la recuperación que esperamos poder estar a la altura de nuestras comunidades, nos da ese respiro que se hayan anunciado estas medidas el día de hoy. Quiero preguntar sobre las llamas, es decir, porque usted me decía, teníamos temor de que se apagaran las llamas, pero también se apagaran las ayudas. ¿Cómo está el tema del control de las llamas específicamente en San Luis? En este momento tenemos ya controlado un 90% de los incendios en el día de hoy. Estamos de todos los días anteriores en el mejor momento de control. Estamos por aire y por tierra trabajando con organismos de socorro, con nuestros voluntarios para contener estos incendios. Puntualmente tenemos uno activo en la vereda Paraguay, en una zona montañosa que tiene el riesgo pues que se pueda bajar y desde allí se está atacando por aire y por tierra. Y en la vereda Santa Isabel ya tenemos cierto control y nuestras comunidades están allá en la zona pendientes de que no se reactive ningún foco para poderlo liquidar inmediatamente. A propósito de esa respuesta del 90% del control, alcalde, ¿qué ha sido clave para ese control, para poder apagar las llamas? ¿Hubo ayuda helicoportada? ¿Cómo lograron finalmente poder apagar estos incendios? En primer lugar, agradecerles a la comunidad, a todos los campesinos del municipio que le han puesto el pecho no en esta ocasión a la brisa, sino el pecho al fuego, que desde los días y las noches y las madrugadas están ahí atentos con las herramientas que ellos puedan tener como motores de espalda y con toda la voluntad para poder contener. Ellos son nuestro primer frente. Y ya llegamos nosotros con los organismos de socorro por tierra, con ese apoyo que nos ha brindado la Dirección Nacional de Bomberos en articulación con la Gobernación del Tolima, también en presencia con la Policía Nacional de Rescate por tierra, entre otros organismos de socorro. Y por aire, el municipio de San Luis, yo puedo decirle a la opinión pública que ha tenido una de las atenciones aéreas más grandes en lo que llevamos del país. Hemos tenido apoyo de helicópteros de la Policía, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana y también incluso el día de hoy se ha tenido que contratar helicópteros privados para seguir atacando estas llamas por aire porque las dimensiones son muy fuertes. Yo les contaba a todos los colombianos que estos incendios que estamos viviendo en San Luis tienen unas magnitudes y unas particularidades nunca antes vistas en el país y que conservan las características de esos incendios grandes que se ven en Estados Unidos, en España o incluso en Chile. Quiero que hablemos del tema de las manos criminales que ha sido tan reiterativo por parte de la gobernadora del departamento del Tolima, del presidente de la República. Decía yo al inicio que ofreció hoy 50 millones de pesos para quien dé información que permita dar la captura de estas personas y 500 millones de pesos para los cabecillas. Alcalde, ¿qué información tienen ustedes sobre esas manos criminales?
Nosotros tenemos dos reportes de la comunidad, uno por videos que ustedes lo conocen y tuvieron la oportunidad de mostrárselo a los colombianos, en donde en la vereda Campo Alegre los campesinos graban minutos después, 5 o 3 minutos después de que unas personas en motocicleta con casco prendieron fuego al borde de la vía en este sector del municipio. Ellos mismos narran esta situación. El día siguiente se presenta en la vereda Piedra Blanca un incendio también muy extraño, porque allí solo habían pasturas, no había presencia de viviendas cerca que pudieran hacer algún tipo de quema controlada. Pero, ¿qué tienen en común estos dos incendios que nos reportan la comunidad? Que están a 35, 40 kilómetros de distancia, donde tenemos las líneas de fuego activas y los incendios forestales. Y son las mismas versiones que la comunidad nos presenta. Entonces, ya digamos que dejan de ser coincidencia y nosotros se lo reportamos a las autoridades competentes para que realicen esa investigación. Claro que sí, yo también quiero preguntar, ya hablamos entonces de esto de las manos criminales, pero yo también quiero preguntar sobre el tema de las consecuencias un poco irreversibles de lo que han dejado estos incendios, porque usted muy bien lo mencionaba. No queremos que se apaguen las llamas y se olviden del Tolima, porque esto trae unas consecuencias para los campesinos, para la población. Cuéntenos un poco cuáles han sido esas consecuencias, alcalde, por favor. Mire, para contarle a Colombia en cifras qué es lo que ha ocurrido en San Luis. Nosotros tenemos 41.200 hectáreas aproximadamente de extensión de territorio. De esas 10.000 aproximadamente ya se han incinerado, ya se han quemado. Eso quiere decir que una cuarta parte del municipio de San Luis Tolima fue arrasado por las llamas, un 24-25%. Si yo lo escalo a ponerlo en proporciones del país y hago el ejemplo equivalente, quiere decir que en Colombia, si Colombia estuviéramos viviendo esta situación, equivaldría a que en nuestro país se hubiera quemado la totalidad del terreno del Amazonas, del Meta y de Antioquia. O equivaldría a que se hubiese quemado en Colombia 12 veces el territorio del departamento del Tolima. Esto no es algo menor, nos ha causado pérdidas agrícolas certificadas por la Secretaría de Agricultura del departamento superiores a 21.000 millones de pesos. Además, están en riesgo de desnutrición y de no tener cómo alimentarse ya porque sus mismos dueños han ido a nuestra secretaría en la alcaldía municipal y se han inscrito y nos han levantado la mano y han dicho no tengo cómo alimentar esta res, se nos quemó el pasto, también hemos sido afectados por la sequía. Son 7.200 reses aproximadamente que teníamos en el último reporte. Si somos conservadores y lo multiplicamos por valor promedio de una res en el territorio, eso quiere decir que más de 22.000 millones de pesos se podrían perder para el sector ganadero en San Luis Tolima. Una pregunta final, alcalde, porque nos vamos también con los productores de limón, otro de los sectores afectados. Hemos hablado con los aguacateros, con quienes se dedican a la comercialización del limón, con los alcaldes, la gobernadora, etcétera. Y la pregunta final es, ¿cuál es ese mensaje? Es decir, ustedes dicen, no queremos que se olviden del Tolima, pero también cómo han venido trabajando, porque hemos visto la ardua tarea para salir de toda esta situación, alcalde. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es que necesitamos de todos los colombianos, del gobierno nacional, del gobierno departamental y de la opinión pública de ustedes los periodistas en los siguientes 8 meses. ¿Por qué? Porque lo que necesita San Luis se divide en 3 fases. Primero, la fase de contención de los incendios que estamos terminándola en este momento. Pero después de la fase de contención viene la fase de sostenimiento para todos nuestros agricultores y campesinos que no van a tener cómo obtener ingresos en sus viviendas porque se les quemaron sus cultivos o se les quemaron sus pastos y no van a tener cómo reproducir ese ganado. Esto, el fenómeno del niño va hasta enero, febrero, según los reportes del IDEAM. Tenemos que tener esa fase de sostenimiento en estos próximos meses hasta enero, febrero. Y viene la tercera fase, ya cuando las condiciones climáticas permitan que el campo vuelva a ser productivo, y es la ayuda por parte de las instituciones del gobierno nacional y departamental para que los campesinos puedan volver a sembrar, para que nosotros podamos volver a ser productivos. Entonces esto no acaba aquí, esto es un trabajo que viene por lo menos de 8 a 10 meses en los próximos tiempos, en las próximas semanas. Alcalde, pues quiero agradecerle mucho estos minutos y decirle que vamos a seguir muy conectados. Es el alcalde de San Luis Tolima, es Ricardo Andrés Acosta. Vamos a estar muy conectados con base en cómo avance precisamente este tema de la reconstrucción de lo perdido a propósito de estos incendios. Gracias por acompañarnos.